Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung BU8000, el cual tiene panel VA y que es un modelo de este 2022. Estas configuraciones de imagen aplican para contenido con rango dinámico estándar y contenido con alto rango dinámico. Luego haré un video para el modo juego de este televisor, para las configuraciones de imagen del modo juego de este televisor. Entonces, estas que van a ver es para el resto de modos de imagen. Vamos primero para el contenido en rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico o contenido normal. Oprimen la ruedita de configuraciones y acá en modo de imagen se cercioran de que el logo de HDR no aparezca. Eso indica que el contenido es en rango dinámico estándar. Vamos ahora acá a configuración. Esperamos a que cargue. Vamos primero con el modo de imagen dinámico. Brillo en 50. Contraste en 50, definición en 12, color en 34, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático para mejorar notablemente el aspecto de movimiento o fluidez, el mejorador de contraste en bajo, tono de color en frío, Gamma BT.1886 en 1, detalle de la sombra en -1 y configuración de espacio de color en nativo. ¿Por qué tono de color frío? Para que de pronto no me vayan a decir que por qué se me ocurre eso. Simplemente es una recomendación global para el modo vívido o modo dinámico de los televisores. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo 50, contraste 50, definición en 10, color en 29, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar, Gamma BT.1886 en 0, detalle de la sombra -1, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo película. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 28, ajustes de claridad de imagen. Aquí es importante que tengan presente lo que ya les he explicado en videos donde muestro otro tipo de configuraciones con otros televisores. Y es que usualmente la experiencia fílmica lo que busca es eliminar todo tipo de mejora digital en cuanto a manejo del movimiento, principalmente para evitar que se presente lo que se conoce como artefactos, que es simplemente como una especie de contaminación por una parte de la escena hacia otra parte de la escena o hacia una forma como tal. Entonces aquí lo pueden colocar en personal y modificar este parámetro de reducción de vibración de imagen hasta que noten un efecto de vibración muy leve o que ustedes puedan tolerar, o simplemente, si a ustedes no les importa y simplemente quieren que se vea 100% fluido, sí o sí lo pueden colocar en automático, pero la recomendación es que no haya ese tipo de mejorías tan brutales en este tipo de modos de imagen, ni en el película, ni en el modo cineasta o filmmaker. Mejorador de contraste apagado. Tono de color. Pueden, por ejemplo, dejar este modo película con el tono de color tibio 1 y el modo filmmaker, como les voy a mostrar en unos segundos, en tibio 2. Aquí ya es una cuestión muy personal, entonces me parece bien recomendarles que este modo de imagen película lo dejen con tono de color tibio 1. Gamma BT.1886 en 1, detalle de la sombra -1, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el Filmmaker Mode. Brillo en 50, contraste en 45, definición en 0, color en 27, tinte VR en 0,
Ajustes de claridad de imagen, en este caso apagado, porque el modo cineasta de hecho lo que busca es todavía una experiencia más alusiva a lo que un director de cine quisiera que experimentáramos. Por eso aquí no se recomienda ningún tipo de mejoría en cuanto a aspecto del movimiento, porque tengan presente que las películas son grabadas, por lo menos la gran mayoría de ellas, a 24 fotogramas por segundo. Mejorador de contraste también apagado. Tono de color, recuerden, recomendación, en este caso tibio 2, me parece que está muy bien. Gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en -1, configuración de espacio de color en nativo. Estos serán entonces los resultados de estas configuraciones para contenido en rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. El objetivo principal o los objetivos principales es mejorar la representación de colores, mejorar un poco tanto el rendimiento en escenas oscuras como en escenas con más color, para que no tengan que estar modificando a toda hora dependiendo del cambio de escena o de contenido. Entonces recuerden, rango dinámico estándar, configuraciones para el Samsung BU8000 4K con panel VA. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para el contenido que tiene alto rango dinámico. Para esto tengan presente que esa función de alto rango dinámico en estos televisores Samsung solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar la aplicación YouTube del televisor y buscar algún video 4K en HDR, y cuando lo seleccionan se cercioran de que acá en la parte de configuración aquí en modo imagen el logo de HDR. Ahí pues ya obviamente saben que es un contenido con alto rango dinámico. También algo que olvidé mencionar es que aquí en configuración, acá en conexión, administrador de dispositivo externo, aquí en nivel de negro HDMI, como no estoy utilizando un dispositivo conectado a un puerto HDMI, sino que estoy utilizando la aplicación YouTube del televisor para mostrarles estas configuraciones, el nivel de negro HDMI no se puede modificar. Pero en caso de que ustedes utilizan, por ejemplo, una consola conectada a un puerto HDMI, aquí se podrá modificar, y lo más recomendado en todos los modos de imagen es colocar el nivel de negro HDMI en bajo o en automático. Vamos entonces con el modo dinámico para empezar con estas configuraciones para el contenido que tiene alto rango dinámico. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color 38, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color frío, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en automático. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo 50, contraste en 50, definición en 10, color en 34, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en -1 y configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo película. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 0, color en 29, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en personal, por lo ya explicado en cuanto a que en estos modos película y el filmmaker lo que se intenta evitar es mejorías digitales en cuanto a manejo del movimiento para evitar principalmente los artefactos. Mejorador de contraste apagado, tono de color, aquí también este modo película lo pueden dejar en tibio 2 y en tibio 1 y el modo filmmaker en tibio 2, por ejemplo.
Gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en -2, configuración de espacio de color en automático. Y por último vamos con el Filmmaker Mode. Brillo 50, contraste 50, definición en 0, color en 27, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen apagado, por lo ya explicado en cuanto a los artefactos, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra -1, configuración de espacio de color en automático. Esos serán los resultados para contenido con alto rango dinámico de este Smart TV Samsung 4K BU8000 de este 2022 con panel VA. Un objetivo extra para el alto rango dinámico que tuve en cuenta para estas configuraciones que les acabo de mostrar es que este televisor con escenas oscuras que tienen alto rango dinámico a veces en algunas partes se exagera un poco esas zonas con sombra u oscuridad y es un poquito difícil notar algunos detalles. Entonces tuve eso en cuenta para mejorar ese aspecto sin alterar de forma negativa el efecto clouding ni tampoco los sangrados de luz. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de estas configuraciones, déjenmelo saber en la caja de comentarios, o si tienen algunas configuraciones que quisieran compartir con nosotros también nos las pueden dejar en la caja de comentarios. Y recuerden que luego haré un video para el modo juego de este televisor para videojuegos con rango dinámico estándar y con alto rango dinámico. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.